Queridos hermanos, muy buenas noches. Placer saludarlos. Antes de empezar, un breve y pequeño anuncio parroquial. Habíamos previsto que para el día de mañana, miércoles 15 de mayo, tendríamos nuestra primera prueba parcial del programa de catequesis. Lamentablemente, el día de mañana voy a tener un compromiso laboral que no puedo postergar justo a las 7:30 de la noche. Entonces, vamos a tener la clase igual mañana, va a haber la clase, pero no va a haber el examen. El examen queda para el día lunes, que sería el lunes, exactamente el lunes 20 de mayo. El lunes 20 de mayo. Por favor, las personas que, me parece que son uno o dos, que tienen este problema de que no se pueden conectar el día que es, sino días posteriores que ven la clase, por favor, escríbanme por interno a mí al WhatsApp para coordinar el día que les tomaré la prueba. Todos tienen que rendir la prueba. ¿De qué se va a tratar la prueba? De las clases que hemos visto y del cuestionario que les he elaborado, que son, si no estoy mal, son aproximadamente, déjenme ver, por aquí lo tengo, son 51 preguntas. 51 preguntas sencillas que abarcamos entre hoy y mañana, completamos todo el contenido y sobre eso va a tratarse la primera prueba. Ya, entonces les aviso para que estén preparados con tiempo. Yo ya en las clases anteriores les he venido pidiendo que vayan leyendo, que vayan revisando para que no se les acumule, ¿no? Y no sea que a la hora del parto estemos recién leyendo todo. Ok, finalizado el anuncio parroquial. Hemos visto y hemos cubierto todo el desarrollo de la revelación divina a lo largo del Antiguo Testamento, con una finalidad de entender un concepto muy clave que yo les dije que le íbamos a empezar a abordar, que era el tema de la alianza, ¿ya? Antes de abordar ese tema, y para ser orgánico, para ser sistemático en el orden que lo sugiere el Catecismo de la Iglesia Católica, tenemos que ver el credo. Y les voy a explicar por qué. Porque ustedes miran, oye, pero parte del credo ya lo hemos visto. Y es cierto, porque claro, para todos ustedes que deben haber escuchado en algún momento o lo deben saber, y si no lo saben, tienen que aprenderlo, porque de hecho eso también es una de las posibles preguntas para el día lunes. Hay dos credos, el credo de los apóstoles, que es el que recitamos todos los domingos en la Santa Misa, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, pero también hay un credo, el credo niceno-constantinopolitano, que se le conoce como el credo largo, es un credo un poquito más detallado, que deben haberlo escuchado también. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, etcétera, 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 que está también en el cuestionario. Ustedes dirán, ¿por qué existe un credo pequeño y un credo más detallado, un credo más profundo? Todo esto nace a partir de que a lo largo de la historia de la Iglesia hubo muchos momentos en los que se produjeron herejías. ¿Qué es una herejía? Una herejía es básicamente cuando desde dentro de la Iglesia una o varias voces niegan alguna verdad de fe, algún dogma, algo que la Iglesia ya lo ha venido creyendo y en muchos casos que ha sido ya declarado como dogma. Es así que en el siglo III apareció un sacerdote de Alejandría llamado Arrio, ¿ya? ¿Qué decía este sacerdote? Este sacerdote aceptaba todo lo que estaba dentro del depósito de la fe de la iglesia. Sin embargo, cuestionó el tema de la condición divina del verbo respecto del Padre. ¿A qué me estoy refiriendo? Nosotros hemos estudiado, hemos leído y entendido acerca del misterio de la Santísima Trinidad, que ya lo hemos revisado. Tres personas divinas distintas entre sí en cuanto a persona,
no entendiendo el término persona como humano, sino como persona, como ente. Tres personas divinas distintas que son un único Dios verdadero. No que conforman, no que constituyen, sino que son. Porque el Padre en sí mismo es Dios. El Hijo en sí mismo es Dios. El Espíritu Santo en sí mismo es Dios. El Padre y el Hijo juntos es Dios. El Padre y el Espíritu Santo juntos es Dios. El Hijo y el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? Entonces, para entender o para aproximar nuestro entendimiento a este misterio de fe, tenemos que comprender que la naturaleza, tanto del Padre, del Hijo como del Espíritu Santo, es la misma. Es una naturaleza divina. No puede ser una naturaleza distinta a la divina, ni divina en menor rango. Es la misma naturaleza en el mismo rango. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es los atributos y el rol que nosotros, con el que nosotros entendemos y el que ha sido revelado ante nosotros. El Padre tiene el rol de creador. El Padre es el creador. El Hijo, ¿qué rol se le atribuye? La redención, la salvación. ¿Y qué rol se le atribuye al Espíritu Santo? La santificación. Son roles distintos, atributos revelados de un modo distinto, pero que provienen de una misma naturaleza. El Padre es consustancial al Hijo y el Espíritu Santo consustancial al Hijo y al Padre también. Son de la misma sustancia, son de la misma naturaleza. Eh, de hecho, una de las cosas que el credo aclara cuando habla sobre Jesucristo, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, ¿ya? Hay cosas que ustedes verán en el credo niceno-constantinopolitano que lo que hacen es como ratificar y dejar claro cualquier duda, disipar cualquier inquietud que pueda existir al respecto. Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Alguien de ustedes puede decir, oye, pero ese nacido me hace ruido, porque si nacido del Padre quiere decir que es menor que el Padre. Sigamos viendo el credo. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Ahí hay una prelación que aparentemente contradice el término nacido y luego antes de todos los siglos. ¿Por qué habría una aparente contradicción? Porque si yo digo que es nacido, quiere decir que primero es el Padre y luego el Hijo. Pero luego dice antes de todos los siglos, con lo cual está desde que estaba el Padre. Y recuerden ustedes cuando vimos el análisis en la clase del Génesis, cuando dijimos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nuestra imagen y semejanza quiere decir que el Padre estaba junto con el Hijo. Y en el evangelista Juan, al inicio del Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿se acuerdan que decía, en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios? Y luego el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, el Hijo existe desde todos los tiempos, al igual que el Padre. Sin embargo, este nacido del Padre no debería confundirnos, más aún cuando delante dice, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y ahí viene la parte clave con lo que se aclara la consustancialidad del Padre y del Hijo. Engendrado, no creado, es decir, el Hijo es engendrado por el Padre, mas no creado por él. ¿Se entiende eso? Es decir, procede del Padre, al igual que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pero como dice más adelante el credo, junto con el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo recibe una misma adoración y gloria. ¿Por qué? Porque están al mismo nivel, porque son de la misma naturaleza. Entonces, si bien por una parte nos dice el Hijo único de Dios, nacido del Padre, y ahí como que se prenden las alarmas, pero luego nos aclara, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Y ahí se aclara totalmente que tanto el Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza. Ahora, ¿qué pasó con este sacerdote de Alejandría, Arrio, más o menos en el año 300 algo por ahí? Ocurre que él niega esto. Él niega este principio de idéntica naturalidad del Padre y del Hijo,
y le otorga a Cristo una naturaleza inferior a la del Padre. ¿Qué es lo que hace normalmente la iglesia, el magisterio de la iglesia, cuando algo que ha sido creído todo el tiempo y que probablemente no haya sido declarado como dogma, pero que ha sido creído, que ha sido aceptado y profesado por la fe católica y que tiene algún tipo de discrepancia, duda, etcétera? ¿Qué es lo que normalmente hace la iglesia? Convoca un concilio. Convoca un concilio, que por el término lo dice, de conciliar, de juntar a todas las voces que tengan posturas distintas respecto de un tema, los junta, se explica la teología atrás del tema que pueda estar en cuestión o en duda, y se define una única postura, y sea que se proclame como dogma o sea que se proclame como algo que estamos obligados a creer, porque la naturaleza del dogma es que estamos obligados a creer y que además es un elemento que constituye un factor clave para la salvación. Es decir, el no creer un dogma pone en riesgo nuestra salvación. Por eso es importante tener claro los dogmas de la Iglesia Católica, que ya lo vamos a ver el día de mañana cuando hablemos sobre la Iglesia. Entonces se convoca al Concilio de Nicea en el año 325. ¿Qué pasó en este concilio? Pues se define esta estructura del credo niceno-constantinopolitano para dejar a un lado todas estas dudas o todas estas conjeturas que existían respecto de la naturaleza del Hijo, del Verbo, de Cristo, y se condena la herejía, porque la iglesia no solamente dice, a ver, les aclaro que esto es así, sino que además condena la herejía que está negando alguna verdad de fe. Entonces es así que en el Concilio de Nicea, en el año 325, se reúne el magisterio de la iglesia, eh, condenan la herejía arriana, que se llama de aquel entonces herejía arriana, y se aclara que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de una misma naturaleza. Y por ello emerge el credo niceno-constantinopolitano. ¿Por qué se llama así? Porque viene del concilio de Nicea y el de Constantinopla. A partir de estos dos concilios sale este credo, ¿no? Entonces, como bien se los decía, ya el credo básicamente ya lo hemos cubierto, ya lo hemos hablado a través de varios temas. Lo que hacemos ahora es como un compendio y como un resumen de lo que se ha venido tratando. Entonces dice el credo que el Hijo es de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Ahí viene la explicación del atributo o del rol que se le asigna al Padre, que es creador, el hacedor, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y ahí pone de manifiesto el rol que se le atribuye al Hijo, que es que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María y se hizo hombre. Y aquí se declara el misterio de la encarnación, el hecho según el cual Jesús, el Verbo, el Hijo de Dios, sin dejar de ser Dios, toma carne de María, adopta la condición humana sin dejar su condición divina, y por la unión hipostática, que ya la vimos nosotros clases anteriores, es Dios y hombre a la vez. No mitad Dios, mitad hombre, no mitad hombre, mitad Dios, Dios y hombre a la vez, de manera simultánea. ¿Ok? Entonces el credo dice, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y aquí es el culmen según el cual Cristo vence al pecado original, como se los expliqué en clases anteriores, que como ustedes saben, el pecado original inscribió en nuestra alma una mancha que nos imposibilitaba el acceso a la gracia santificante y en consecuencia la salvación. Por eso es que Jesús es el Salvador, porque por su muerte y resurrección hemos sido salvados todos. Hay un tema que en este momento, para los que ven muchas redes sociales, está haciendo tendencia, que es la discusión entre calvinistas, protestantes calvinistas, seguidores de Calvino, uno de los cismáticos más grandes de la iglesia, junto con Martín Lutero, que hablan sobre la predestinación. Los calvinistas dicen que Dios nos ha predestinado
Todos estamos predestinados y eso nosotros los católicos también lo creemos. Pero el calvinismo señala de que no todos se van a salvar y más bien vende la figura de un Dios inmisericordioso que tiene solo unos elegidos para la salvación y por más que te saques el aire, por más que tengas fe, por más que hagas obras, no vas a alcanzar la salvación porque no has sido predestinado. Y ahí viene la discrepancia con el depósito de nuestra fe cristiana, y es que, según lo dice la Biblia, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleven al conocimiento de la verdad. El deseo y la voluntad de Dios es que todos nos salvemos. Evidentemente, ¿qué significa eso? El querer de Dios es que nos salvemos, pero bueno, ya va a depender un poco de lo que hagamos nosotros. Dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te demostraré mi fe. La fe sin obras es una fe muerta, ¿sí? Porque no me sirve de nada decir Señor, 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 pero con las manos y con nuestras acciones hacer algo totalmente distinto de lo que nuestra fe reza y declara. Entonces, eh, con esto, con esta parte que narra el credo, que es la muerte y resurrección de Cristo, Él rompe las ataduras de la muerte, consecuencias del pecado original, vence al pecado original y adquiere para nosotros la salvación, que no es otra cosa la posibilidad de acceder a esta gracia santificante, a esta gracia salvífica y poder al final de nuestra vida, después de la muerte, encontrarnos con Dios y salvarnos para la eternidad y que nuestro destino sea el cielo, no el infierno. Luego sigue el credo niceno-constantinopolitano, eh, padeció y fue sepultado, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Ahí nos habla de algo que también está dentro de nuestro programa, que es la parusía. ¿Qué es la parusía? La parusía se define como la segunda venida de Cristo. Ustedes dirán la segunda venida. Claro, Cristo ya vino una vez. Ya vino a salvarnos, a enseñar el Evangelio, a constituir una iglesia, porque aquí no comamos cuentos, no es que, ay, no, yo le rezo directamente a Cristo, ah, no, yo soy seguidor de Cristo, pero no de la iglesia. Pero Cristo vino a formar una iglesia. Y si crees en Cristo, hay que creerle también a Cristo. Y Cristo formó una iglesia y la formó sobre Pedro, el primer papa. Entonces no hay que tener esa doble vara moral de decir, yo creo en Cristo, pero también hay que creer lo que Cristo dijo. Y Cristo formó una iglesia. Bien, entonces habla de que de nuevo Cristo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos. Habla de la parusía, la segunda venida de Cristo. Cuando al final de los tiempos llegue el juicio final, vendrá nuevamente Cristo a juzgarnos a cada uno de nosotros, sea que hayamos muerto o que sigamos vivos. Porque acuérdense que en la parusía, en la segunda venida de Cristo, está prevista la resurrección de todos los muertos. Es decir, si nosotros lo más probable es que ya estemos muertos, vamos a resucitar y vamos a ser juzgados por Cristo. Vamos a ser juzgados por Cristo. De nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos. ¿Ok? Y su reino no tendrá fin. Luego dice el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Y aquí aclara el tema de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas. Es decir, la misma explicación que hace de la consustancialidad del Hijo respecto del Padre, la hace del Espíritu Santo respecto del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo y recibe exactamente la misma adoración y gloria junto con el Padre y el Hijo, el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Ok? Y que habló por los profetas. Luego al final cierra el credo con la parte importantísima también que fue el ministerio de la vida de Cristo. Creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. ¿Por qué la iglesia es una? Porque es uno su fundador. Porque Dios no dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mis iglesias. No, Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesucristo no vino a formar la iglesia católica, la iglesia evangélica, la iglesia luterana, la calvinista, la pentecostal, la bautista, la presbiteriana. No, Jesucristo vino a formar una sola iglesia. Por eso la iglesia es una. Es santa porque su fundador es santo, porque el que lo fundó fue Cristo. ¿Por qué es católica? Porque es universal. La palabra católica significa universal. ¿Y por qué es apostólica? Porque la iglesia fue fundada, el magisterio visible de la iglesia fue fundada en los apóstoles. Y ustedes me podrán decir, oye, ya, pero con la muerte de los apóstoles se acabó el magisterio. No, pues.
si el mismo Cristo prometió de que las puertas del infierno no prevalecerían ante la iglesia y que él iba a estar con su iglesia hasta el final de los tiempos? Entonces, el que venga a decir que la iglesia se corrompió y que luego tuvo que venir Martín Lutero a corregir los errores de la iglesia, sería un mentiroso, porque estaría diciéndole mentiroso a Cristo, puesto que Cristo dijo que el Espíritu Santo no iba a abandonar a su iglesia. ¿Y cómo puede ser que del año 33 al siglo XVI, cuando apareció la Reforma Protestante, o sea, 16 siglos en los que el Espíritu Santo abandonó su iglesia? No me vengan con cuentos. Eso no existe. Eso no existe. El Espíritu Santo siempre ha estado presente preservando a la iglesia del pecado, preservando a la iglesia del error. Ustedes miran, oye, pero hay sacerdotes pecadores, hay sacerdotes que han cometido errores, hay sacerdotes que han abusado contra niños, sí, pero esos sacerdotes no son la iglesia, son miembros de la iglesia. Pero yo no puedo atacar a la institución en méritos de la actuación de una persona. No es que cuando yo era católico era borracho. Sí, quiere decir que eras un mal católico. ¿Ya? La iglesia católica es santa. De ahí que nosotros, los miembros de la iglesia, seamos un relajo, ya eso es otra cosa. ¿Ya? Hay que saber distinguir bien eso. Creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, porque el bautismo fue instituido por Cristo. No fue el mismo bautismo de Juan el Bautista, esa fue una prefiguración del bautismo. Ya más adelante, cuando veamos sacramento, entenderemos cuándo Jesucristo lo instituye, que fue cuando Él da el mandato a los apóstoles diciéndoles, vayan por todo el mundo, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ese es el credo niceno constantinopolitano, que si ustedes se ponen a analizar, ya lo hemos visto todito el credo, pero a lo largo de distintos temas que hemos venido topando a lo largo de este programa de la catequesis. ¿Ok? Bien, mis queridos hermanos, por hoy vamos a quedarnos hasta ahí. Mañana cubriremos dos temáticas básicamente. Hablaremos sobre el Espíritu Santo, tres temáticas, sobre el Espíritu Santo y la providencia divina de Dios con los hombres. Eh, Hablaremos un poquito de un par de dogmas marianos, como lo es la Inmaculada Concepción eh, eh, y la Maternidad Divina de María. Y finalmente hablaremos sobre el ciclo litúrgico de la Iglesia y la manera, vuelvo al concepto de la alianza, y la manera como esta celebración del misterio pascual que ha sido puesto de manifiesto en la alianza de Dios con su pueblo, cómo se celebra a lo largo del año. Mañana les voy a hacer ciertas preguntitas y comentarios más que nada, sobre el video que les pasé para que ustedes vean de la Pascua Eterna por Frac Morera. Espero que ya lo hayan visto, el videito de 2 horas que se los mandé el día de ayer. Bien, mis queridos hermanos, no siendo más, nos vemos la noche de mañana. No se olviden, mañana sí hay clases. No va a ser en vivo, pero va a estar transmitiéndose a las 7 de la noche, como de costumbre. ¿Ok? Que el Señor los bendiga y nos vemos la noche de mañana.